Bueno, hola, mi nombre es Jefferson Julián Rubio Herrera, soy estudiante de octavo semestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia. En el día de hoy, pues, voy a presentarles el artículo que se denomina Trígono arteriovenoso del corazón de Brock y Mouche. Entonces, pues este es un pantallazo como tal del artículo. Con el título Trígono arteriovenoso del corazón de Brock y Mouche. Este artículo es del año 2004 y sus autores son Celio Fernando de Sousa Rodríguez, Fernando Suárez de Alcántara, Wellington Nixon Víctor da Silva, Fabiano Suárez de Alcántara y Enrique Olave. En el resumen, aquí nos hablan de la conformación de este trígono arteriovenoso. Este está formado por la intersección de la vena cardíaca magna, las arterias circunfleja y también la arteria interventricular anterior. Acá se estudiaron 26 corazones morfolizados que correspondían a cadáveres de individuos brasileños adultos de ambos sexos. Aquí fueron encontrados 23 corazones con este trígono que correspondía al 88% de la población que se tomó como muestra. En la introducción, pues acá nuevamente está la conformación de este trígono por la intersección de la vena cardíaca magna, la arteria circunfleja y la arteria interventricular anterior. Esas estructuras están localizadas en la parte superior del ventrículo izquierdo, entre el cono arterial y la aurícula izquierda, en la cara pulmonar o en la parte izquierda del corazón como tal. Algunos autores decían que cuando la vena cardíaca magna hace su curvatura hacia la izquierda para entrar al surco coronario, eh, ella delimita una base delimita como tal la base del trígono de Brock y Mouche. Mientras que también otros autores decían que cuando la vena cardíaca magna alcanzaba el surco coronario, este cruzaba las ramas interventricular anterior y circunfleja de la arteria coronaria izquierda y junto a estas formaba el triángulo de Brock y Mouche. También se afirmaba pues que esta tiene sus lados formados por las partes iniciales de las ramas interventricular anterior y circunfleja de la arteria coronaria izquierda, y también pues decían que su topografía y en este triángulo y la morfología como tal de este trígono cuando existía era muy variable. Según la forma, esta se puede clasificar en 4 tipos básicos, que son el tipo cerrado, el completamente abierto, el abierto superiormente y el abierto inferiormente. Este estudio pues tiene una gran importancia, ya que el padrón morfológico de este trígono en relación a los vasos en el interior, cuando la vena cardíaca magna se sitúa posterior en el interior del trígono, y hay una presencia de alguna dolencia obstructiva o algo así, hay como una compresión de las arterias rígidas, y dificultan también el retorno venoso y agravan pues cualquier miocardiopatía que se esté presentando en el momento. Además de que los límites de este trígono o el área de este trígono es a menudo sometida a procesos quirúrgicos, donde existen vasos de calibres pues menores que, que hacen que sea un área de importante riesgo de algún tipo de lesión. El objetivo de este artículo es estudiar la frecuencia del trígono vascular de Brock y Mouche, los elementos que participan en su formación, así como también su contenido. En los materiales y métodos se encontraron 25 corazones morfolizados de adultos de ambos sexos que fueron facilitados por los laboratorios de anatomía descriptiva y topográfica del Centro de Ciencias Biológicas y de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alagoas. Acá se disecaron como tal la vena cardíaca magna, la arteria circunfleja y la arteria interventricular anterior.
Posterior a eso se retiró el epicardio y el tejido adiposo y se empezaron a tomar los registros de con qué frecuencia se encontraba el trígono en los corazones, el contenido de este trígono, las estructuras que participaban de la formación de este trígono y también los trayectos y la sintopía, que es como los lugares donde se encuentran como tal esas estructuras, donde se unen, perdón. También se realizó la medición con un paquímetro o un pie de rey, donde también pues identificaban los límites del trígono, los vértices y también pues el área de este trígono. Ya una vez sabiendo la longitud de los lados, calculaban el área utilizando la fórmula de Irón, acá está que vemos en la pantalla, donde P presentaba el semiperímetro, representa el semiperímetro, que es la suma de los lados dividido por 2, mientras que las letras A, B y C hacen referencia a las extensiones de los lados del trígono. Como resultados, se encontró en los 23 corazones el trígono, en un 88% de la población. En 12 corazones se encontró el tipo abierto inferiormente, en un 52%. En 8 corazones se encontró el tipo cerrado, en un 35%. En 2 corazones se encontró el tipo completamente abierto, en un 9%. Y en un corazón se encontró el tipo abierto superiormente, en un 4%. También se tenía como tal la referencia en cuanto a relación de la vena cardíaca magna con las ramas de la arteria coronaria izquierda. Acá se tenían en cuenta si había algún cruzamiento, si no había ningún tipo de cruzamiento o si cruzaban por la parte posterior. Entonces se identificó de forma marcada que la vena cardíaca magna no cruzaba a la arteria interventricular anterior, pero sí cruzaba anteriormente a la arteria circunfleja en 12 muestras en un 52%. También se identificó pues que la vena cardíaca magna cruzaba posteriormente a la arteria interventricular anterior y a la arteria circunfleja en 5 corazones en el 22%. No se presentó algún caso en el que la vena cardíaca magna cruzara anteriormente a la arteria interventricular anterior y cruzara posteriormente a la arteria circunfleja. También se tuvo en cuenta la relación del contenido del trígono. Acá pues identificaron una arteria que es la arteria diagonal que estuvo presente en cada uno de los casos que se identificaron. En 20 casos, en el 87%, se observaron un tipo de ramas ventriculares izquierdas de un menor calibre en el interior del trígono. Estas variaban la cantidad de 1 a 4 ramas ventriculares. Entonces, una rama se encontró en 9 casos, en el 39%, 2 ramas ventriculares en 6 casos, en el 26%, 3 ramas en 3 casos, en el 13%, y 4 ramas en 2 casos, en el 9%. La vena cardíaca magna cruzaba anteriormente a la arteria diagonal, una vez que fue encontrada en 13 corazones, en el 57%, y posteriormente en 10 corazones, en el 43%. Las otras ramas ventriculares menores que estaban presentes al interior del trígono cruzaban anteriormente a la vena cardíaca magna en 12 corazones, en el 52%, y del lado posterior en el 6 corazones en 26%. Mientras que las ramas ventriculares muy pequeñas, que se encontraban en 3 corazones, en el 13%, no alcanzaban a cruzarse ni a revestir la vena cardíaca magna por la longitud y pues por lo que eran muy, muy pequeñas, entonces no alcanzaban. Ya en el 70% de los casos en que se encontró el trígono, en 16 muestras hubo la presencia de una vena que provenía de la porción posterior superior del septo interventricular
y su calibre variaba entre 1.0 y 3.3 milímetros, con un promedio de 2.1 milímetros. También se determinó el área del trígono, que variaba entre entre 147 y 762 milímetros, con un promedio de 369 milímetros. En dos de los corazones hubo una gran diferencia en cuanto al distanciamiento de promedio. En el primero se encontró un área de 701 milímetros y en el segundo de 762 milímetros respectivamente. Bueno, acá encontramos pues, en esta figura 1 el corazón con la presencia del trígono arteriovenoso. Ese es un trígono de tipo cerrado, donde vemos que pues, hay como tal un sitio de unión, por decirlo así, o donde se revisten. Acá en la letra A, esta hace referencia a la vena cardíaca magna, la letra B hace referencia a la arteria interventricular anterior y la letra C hace referencia a la arteria circunfleja, donde después se observa que la vena cardíaca magna cruza anteriormente a la arteria interventricular anterior. Acá se ve como la cruza. En la figura número 2 encontramos un trígono de tipo abierto inferiormente, que es muy parecido al de tipo cerrado. Entonces vemos acá la vena cardíaca magna. Acá pues, se ve más abierta, se ve el tipo del triángulo, pero la vena cardíaca magna se ve más abajo, más abierta. Acá la letra B hace referencia a la arteria interventricular anterior y la letra C hace referencia a la arteria circunfleja. Esta arteria que se ve acá con la letra D, señalada con la letra D, es la arteria diagonal de la que se hablaba pues, anteriormente. Entonces acá se ve como la vena cardíaca magna, permanece a la izquierda de la arteria interventricular anterior sin cruzarla. Entonces se ve más abajo, no hay ningún tipo de cruce. En la figura 3 se encuentra un trígono ausente, entonces no hay ninguna forma de triángulo. Entonces acá se ve como pues en la letra A encontramos la vena cardíaca magna. En la letra B encontramos la arteria interventricular anterior, no se ve ningún revestimiento. Y en la letra C encontramos lo que es la arteria circunfleja y pues acá está la más grande, la arteria diagonal. Entonces no se ve ninguna forma, entonces hay ausencia de trígono. Entonces, acá hubo una concordancia en la presencia del trígono, donde los autores reportaban un 89% y un 98% como tal de la presencia de este trígono, al igual que en la literatura. Entonces acá vemos como tal las formas del trígono inexistente en la letra A. Este es el trígono abierto. Este es el trígono cerrado, el trígono abierto superiormente y el trígono completamente abierto, que es donde no hay ningún tipo de, pues, donde no hay ninguna unión y pues la arteria cardíaca magna está más abajo. Entonces, los autores de este artículo se basaban en las clasificaciones de la literatura. Entonces, por ejemplo, si la vena cardíaca magna en su trayecto ascendente cruzaba ambas ramas, perdón, de la arteria coronaria izquierda, o sea, de las arterias circunflejas y de la arteria interventricular anterior, el trígono se clasificaba como un trígono cerrado y pues como tal se clasificaba de esta forma acá en la imagen C. Si la vena cardíaca magna no cruzaba ninguna de las ramas de la bifurcación de la arteria circunfleja, se consideraba como completamente abierto, que es el que estamos viendo acá en la imagen E. Si el trígono se clasificaba como abierto superiormente,
Si digamos, que es esta de la cala D, se clasificaba como trígono abierto superiormente si la vena cardíaca magna cruzaba el interior o posterior solo a la rama interventricular izquierda. Entonces acá se ve como solo cruza la ventricular izquierda. Y también pues hacía referencia a el trígono no existente cuando la vena cardíaca magna estaba situada a la izquierda de la arteria interventricular anterior, pero no la cruzaba, eh, no la alcanzaba a cruzar, pero sí alcanzaba de pronto a cruzar una parte de la arteria circunfleja. O sea, quedan muy cerquitas, pero no las alcanza a cruzar. En esta tabla 1 habla de las comparaciones de la frecuencia de tipos del trígono. Entonces, los resultados de los autores sí se aproximaban a lo que se divulgaba como tal en la literatura, lo que se reportaba en la literatura, a excepción de la mayor frecuencia del tipo cerrado, que sí varía en gran porcentaje, y la disminución de los tipos abierto inferiormente, también hay una diferencia, y también de los totalmente abiertos, también hay una diferencia marcada. Este estudio también como que realizaba un análisis por separado de algunas de las estructuras que se encontraban. En este caso encontraron la arteria diagonal, donde esta arteria diagonal como contenido del trígono de los corazones se encontró en el 100% de los casos. En otras ramas ventriculares que variaban de 1 a 4, como ya lo había mencionado, se encontraron en un porcentaje menor en el 87% de los casos. También había una relación de la vena cardíaca magna frente a la arteria diagonal. Entonces, en la literatura decían que se reportaban en un 70% de los casos donde pasaba la arteria cardíaca magna por la parte anterior a la arteria diagonal, y que en un 29% lo hacía sobre la parte posterior. Mientras que en esta investigación, en este estudio, esta vena cardíaca magna se cruzaba anteriormente y posteriormente a la arteria diagonal en un 57 y un 43% respectivamente. En las ramas ventriculares menores, en el interior del trígono, como ya lo habíamos mencionado, las de menor calibre, fueron cruzadas anteriormente por la vena cardíaca magna en un porcentaje mayor, en un 52%, y en un posterior en un 26%, y esto pues concordaba con la literatura que aseveraba lo mismo. Hubo también una concordancia en cuanto a la localización de la vena cardíaca magna, donde la literatura pues hacía referencia a que se ubicaba a la izquierda de la arteria interventricular izquierda, y pues los autores también la identificaron de la misma forma, en la misma localización. Las venas que tienden a ser superficiales de las arterias, digamos, en este estudio se encontraban en 17 corazones, en un 74%, donde la vena cardíaca magna no cruzaba o lo hacía superficialmente, muy por encimita a las ramas arteriales. La literatura también señalaba que en el interior del trígono existía una vena que procedía de la parte posterior superior del septo interventricular y drenaba la vena cardíaca magna. Esto se reforzó en este estudio, ya que sí hubo presencia de esa vena en el estudio. En la literatura se encontraba con una presencia del 52%, mientras que en el estudio se encontró una presencia del 70% en 16 corazones aproximadamente. El calibre de esta vena también en la literatura estaba de 0.6, variaba de 0.6 a 2 milímetros, mientras que los autores encontraron los resultados, unos resultados menores
que se ubicaban entre 1 y 3.3 milímetros, con un promedio de 2.1 milímetros. Como conclusiones, pues que es importante que esta investigación complementa y apoya el conocimiento anatómico del trígono vascular o trígono arteriovenoso, y que es un aporte fundamental para la anatomía quirúrgica del corazón, ya que pues, este órgano es de gran importancia y es uno de los que en donde se presentan patologías existentes de mucho cuidado. Entonces, también para identificar de forma anatómica en el caso de una patología y poder instaurar de pronto, si se necesita, realizar un acto quirúrgico, entonces es importante tener clara la anatomía de este órgano, saber lo que se encuentra allí, saber cómo, de qué forma se encuentra y saber, digamos, cómo realizar el procedimiento quirúrgico. Bueno, entonces, pues esto fue como tal la exposición del artículo que tenía para presentarles. Estas son las referencias bibliográficas como tal del artículo. Espero haya sido de su interés y pues que les haya gustado. Muchas gracias.